Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Es un privilegio tener la oportunidad de conectar con usted en este programa Fortalecido en Fe. Nosotros tenemos la oportunidad de acceder la revelación de la palabra de Dios y encontrar nuestras respuestas para vida. Porque en la palabra hay luz, en la palabra de Dios hay respuestas sobrenaturales para ayudarnos, para equiparnos en la victoria que nos pertenece en Cristo Jesús. Hoy en día vamos a continuar en esta serie sobre los sistemas de Dios y son muy importantes. Los sistemas de Dios funcionan aquí en este mundo y cuando nosotros tenemos el entendimiento y también el desarrollo en los sistemas de Dios, podemos funcionar en la voluntad de Dios en un nivel más en nuestras vidas. Nosotros tenemos la Biblia como un manual para nuestras vidas, para explicar la voluntad de Dios, para darnos la habilidad de caminar en la sabiduría de Dios, del creador del universo. Aquí en la Biblia, tiene las instrucciones del éxito que Dios ha planeado para nosotros. Nuestra parte es aceptar. Nuestra parte es depositar la palabra en el corazón y tener los resultados. La Biblia puede enseñarnos la manera de vivir y progresar en este camino de Dios, la voluntad de Dios. Dios, en el principio, Dios estableció los sistemas que gobiernan este planeta. En el campo natural tenemos un ejemplo en la ley de gravedad. La ley de gravedad es un sistema en el campo natural que gobierna este mundo. Pero hay sistemas espirituales también. Sistemas que funcionan siempre, están en orden. Aquí en este mundo, nuestra parte es entender y participar con los sistemas de Dios. En nuestra serie, en nuestro estudio, vemos 3 de estos sistemas. El sistema de palabras. Dios creó cada cosa con palabras. Él dice en Hebreos, Él sostiene todo el mundo, todo el universo con el poder, la palabra de su poder, dice. La palabra de Dios es una cosa sobrenatural y la palabra de Dios tiene la habilidad de cambiar cada situación porque cada cosa en este mundo vino de la palabra de Dios en su origen, porque Dios usó sus palabras para establecer su voluntad aquí en este mundo, en este universo, y también Él está sosteniendo hoy en día cada cosa con el poder, la palabra de su poder. Nosotros tenemos la habilidad de usar la palabra de Dios, aplicar la palabra, activar la palabra de Dios en nuestras vidas para estructurar nuestras vidas en la voluntad de Dios. Las palabras gobiernan. Yo puedo aceptar a Cristo no solamente con lo que está en mi corazón, pero la Biblia dice en Romanos 10, lo que está en mi boca va a establecer esta decisión que empiece en el corazón. Pero con la boca yo puedo establecer esta decisión en mi vida. Entonces, el sistema de palabras, no solamente la palabra de Dios, es la palabra más fuerte, pero también las palabras que
están en mi boca, lo que yo deseo declarar o decido declarar. Decide, lo siento. Entonces, el sistema de la semilla también funciona con el sistema de las palabras, porque Cristo explicó en la parábola del sembrador que funciona como una semilla. La palabra de Dios funciona en el corazón del hombre como una semilla. Pero hay semillas, usted puede sembrar su tiempo, usted puede sembrar paciencia, usted puede sembrar el perdón, usted puede sembrar muchas cosas porque hay semillas, usted puede dar como una semilla en la ofrenda, por ejemplo. En el principio, porque cada uno de estos sistemas están encontrados en Génesis. En Génesis 1, usted puede identificar el sistema de palabras. Dios creó cada cosa con palabras. La semilla, Él dio en la bendición el dominio sobre la semilla a los hombres. La humanidad tiene la habilidad de escoger semillas, tiene la habilidad de sembrar semillas. Otros animales usan semillas, pero ellos no tienen el dominio sobre la semilla. En Génesis 1, 26 y 28, y vamos a ver en un momento, pero en esta declaración de la bendición, Dios estableció que la humanidad tiene la habilidad de operar dominio sobre la semilla. Y hoy en día vamos a enfocar en el tercer sistema, que es el sistema de la autoridad. Ok, en Génesis 1. Vamos a ver en capítulo 1, 26, porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Entonces dice, tenga dominio. En la bendición, una parte de la bendición, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y el hombre va a tener dominio, la autoridad sobre mi creación, sobre este mundo. Esta autoridad dice específicamente sobre los peces del mar, las aves del cielo, ganado, toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. En 27 dice, creyó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creyó, hombre y mujer los creyó. Gloria al Señor, en su imagen, en su semejanza. Nosotros estamos en la familia de Dios. No somos una creación triste. No, somos una creación sobrenatural, más que los ángeles, dice Hebreos 1 y Hebreos 2. Más nosotros tenemos una posición diferente, una posición en la familia de Dios. Y en 28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio otra vez sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Tenga dominio. Es una instrucción
en la declaración de la bendición sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos la responsabilidad de operar en este dominio que Dios nos ha dado. Sabemos que Adán cayó y en su caída él estaba bajo el control del enemigo, pero Cristo vino para rescatarnos, para liberarnos, para cambiar nuestra posición. Nosotros, el creyente hoy en día no está bajo el control del enemigo, nosotros estamos bajo el control de la bendición en Cristo Jesús. Cristo recibió la maldición en sí mismo para conectarnos a la bendición de Abraham. Gloria al Señor. Nuestra responsabilidad es caminar en esta posición. Por medio de la salvación y redención en Cristo Jesús, el dominio está disponible a cada creyente. Nosotros tenemos que desarrollar en la gracia y la justicia para usarlo. Romanos 5:17 dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, cuanto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Gloria al Señor. Reinarán en vida, dice. Cuanto más reinarán en vida, tener dominio, operar la autoridad que Dios nos ha dado. Cuanto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y la dádiva de la justicia. La justicia es un conocimiento de nuestra posición en la familia. Viene de fe, la justicia que es por fe, la Biblia dice. La justicia viene por medio de la fe en lo que la Biblia dice ha ocurrido cuando recibimos Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos criaturas nuevas. El pasado ha pasado y el futuro está designado por el plan de Dios. Y en el plan de Dios somos justos, somos la justicia de Dios en Él. Gloria al Señor. Esta justicia, esta gracia, nuestra parte es el recibir. Y en el recibir de la gracia y la justicia podemos operar en la posición, podemos funcionar en el sistema de palabras, el sistema de la semilla, el sistema de la autoridad. Mateo 8. En verso 6 al 10 habla del centurión y el centurión tenía una fe que causó que Cristo maravilló. Cristo dijo, wow, esta es una fe maravillosa. Esta es de lo que yo quiero enfocar en la fe de este centurión. Entonces, yo quiero leer de este capítulo, Mateo 8, y yo quiero empezar en verso 6, porque es importante conectar con esta fe, este mismo tipo de fe. Dice en 6, el centurión 5. Mateo 8:5. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Solamente di la palabra.
por sistema de la palabra, di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, el sistema de la autoridad. Ok, este centurión tiene un conocimiento de cómo funciona este sistema. Di la palabra, porque yo entiendo que las palabras transmitan su voluntad. Yo entiendo porque soy una persona bajo la autoridad. Y dice, tengo soldados bajo mi mando. Si digo palabras, digo a este ve, él va. Si digo al otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Wow. Wow. Cristo dijo, este hombre entienda fe. Este hombre tiene una revelación de la operación de fe. Pero en las palabras del centurión, él tenía una revelación del sistema de la autoridad y el sistema de las palabras, que en este sistema de palabras, usted puede usar el sistema de palabras para aplicar su autoridad. Él entendió que en el sistema de autoridad, usted tiene autoridad cambiar mi situación con sus palabras, con su posición en este mundo. Usted puede usar palabras y cambiar mi situación. Y Cristo dijo, es una fe muy grande, es una fe tan grande. Entonces, nosotros podemos entender la aplicación de nuestra fe con este ejemplo en la vida del centurión. Él tenía un entendimiento de autoridad en el campo natural. Dice, estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Él tenía un entendimiento de este sistema. Cristo dijo que él no había hallado tanta fe como esta. El centurión ha puesto su fe en la capacidad de Cristo para operar en los sistemas de la palabra y la autoridad. Nosotros, como creyentes, estamos en una posición para representar a Cristo Jesús, representar la voluntad de Dios en una situación. Entonces nosotros necesitamos entender de dónde viene esta autoridad que tenemos. Esta autoridad, ¿de dónde viene esta autoridad? Dios en Génesis 1:26, Él dijo, tenga dominio. Y sabemos que en la caída, Adán y Eva, ellos se sometieron su autoridad, la autoridad que Dios ha dado a la humanidad. En la caída, Adán y Eva se sometieron a su autoridad al control del enemigo. Cuando Dios dijo en Génesis 3:15 que la descendencia o la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza, significa que esta palabra en el idioma original significa destruirá su cabeza, su autoridad. Hablando de la semilla, la descendencia de la mujer, la simiente, ella recibió la palabra. La mujer, María, recibió la palabra. Y en el recibir de la palabra,
el verbo que fue hecho carne. Cristo vino en su cuerpo y él fue hecho carne. Dice en el idioma original, en Génesis 3:15, la palabra cabeza significa autoridad, jefatura, cargo de jefe, cabeza o gobierno. Entonces, la descendencia de la mujer herirá la autoridad, el gobierno de Satanás. Herirá en hebreo significa destruir, aplastar o romper. Gloria al Señor. Satanás usaba, él tenía autoridad cuando en la tentación en Lucas 4, verso 6, Lucas 4:6 dice, el diablo le dijo, a ti te dará toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Dios no ha entregado la autoridad a Satanás. Adán entregó esta autoridad en la caída, ¿ok? Entonces, él tenía autoridad, pero Cristo vino y cada cosa cambió con la entrada de Cristo en este mundo. Él explicó en Juan 10, verso 1, de cierto les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. El enemigo vino en otra parte. Él sube por otra parte, no por la puerta. La entrada legal en este mundo es el nacimiento natural. Cristo vino legalmente como nuestro pastor, porque dice en verso 10 de Juan 10, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El pastor, nuestro Señor, a Cristo Jesús, él entró legalmente, nacido de una virgen, una entrada legal en este mundo sin una conexión al Adán y su sangre, pero él tenía el cuerpo humano. Él entró legalmente por la puerta del nacimiento. Entonces, es para cumplir la cosa necesaria ser legal en su redención. Ok, el enemigo, él tenía, pero él no tiene dominio. Él tenía antes de Cristo y su victoria y su triunfo en la cruz. Pero dice en Hebreos 2, verso 14, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. La palabra tenía es un verbo en el tenso pasado. Él no tiene, el diablo tenía el dominio, pero hoy en día él no tiene. Cristo Jesús vino de carne y hueso y sangre para destruirlo. Y Filipenses 2, verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz.
Dice, en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y esta es la victoria, muerte de la cruz. Y Cristo, Él cumplió la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Y la voluntad perfecta es el precio necesario para obtener nuestra paz, el castigo necesario para conectarnos a la paz de Dios, la redención de Dios, el plan de Dios. Juan 5, verso 26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo a tener vida en sí mismo. Dice, el Padre dio al Hijo al tener vida en sí mismo. Entonces, Cristo vino conectado a la vida eterna. Él en su vida en este mundo, Él tenía la habilidad de pecar, pero nunca pecó. Gloria al Señor, porque estaba caminando en la vida de su corazón. Y verso 25 de este mismo capítulo dice, también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. Note, Cristo no dijo, Él es el Hijo de Dios. Dice, porque tengo autoridad, porque soy el Hijo del hombre. Legalmente, una parte de la raíz humana. Estoy aquí legalmente. Y como un hombre tengo la autoridad, como un hombre justo, tengo la autoridad que Dios dio a la humanidad en el principio. Entonces el enemigo no tiene autoridad sobre el creyente. El creyente está en Cristo Jesús. Y Cristo dijo, toda potestad en el cielo, toda autoridad en este mundo, en este universo, en el cielo, yo tengo. Aleluya. Y nosotros estamos en Él. Gloria al Señor. Yo necesito continuar porque hay más. Entonces, en la semana que viene vamos a continuar. Gracias por sintonizar y tengo información para usted, para conectarle a la vida eterna. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy te invita a entregarle tu vida. Haz esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz para salvarme y darme una vida nueva. Sé mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, lléname y guíame en este nuevo caminar. ¿Necesitas respuestas? Descarga nuestra app. Transmitiendo fe, ánimo, esperanza y respuestas. Trayendo fortaleza. Programación 24/7, para toda la familia, para todas las edades. Sintoniza desde nuestra app. Llévanos contigo siempre. Recibe fe, sanidad, victoria. Programas y canciones para niños. Descarga CDF TV hoy. Descárgala ahora.